siempre tiene una consulta para nosotros. En este caso es una nena, la hija de este vecino, que está con fiebre, que está mala, y básicamente le consulta que qué le puede dar, qué le puede hacer. No tiene tos, no tiene mocos, no tiene diarrea, no tiene ningún síntoma asociado más que la fiebre. Ya ha dejado de comer. Entonces este médico le dice que le vamos a hacer un examen de orina simple, no evaluar. La paciente solo le dice, mira, vamos a ver el examen de orina y vamos a ver qué tiene. El resultado del examen de orina tiene un pH en 8, una densidad 1,030, los nitritos son negativos, los leucos 2 crucetitas, proteínas 1, tiene leucos 18 por campo, eritrocitos 5 por campo, bacterias 2 cruces, cristales negativos y cilindros negativos. Básicamente ese es el examen de orina que la nena tiene. Y por la historia de fiebres, me haber evaluado a la paciente, mi pregunta para ustedes es, ¿pueden dar el diagnóstico de infección del tracto urinario con esos datitos que están allá con ese examen de orina o no pueden? Levanten la mano quienes pueden dar el diagnóstico de infección del tracto urinario. Nadie. ¿Sí? Se daría en la infección del tracto urinario porque ven que tiene leucocitos, tiene esterasa leucocitaria 2 cruces, tiene 18 leucos por campo, tiene pH, proteínas una cruz. ¿Qué parámetros están usando para el diagnóstico ICO? Esterasa leucocitaria que tiene 2 cruces. Los leucocitos que tengan más de 10 por campo, o sea que tengan figuria, y este sí tiene figuria. ¿Cuál otro? Pero los nitritos están negativos. Sí es el parámetro importante, pero en este paciente están negativos. ¿Y? pH medio no. Los eritros. Proteínas no, eritros no. Bacterias sí. 3. Y por supuesto vamos a entonces a listar los cuatro parámetros. Uno es esterasa leucocitaria, que tiene 2 cruces. Leucocitos por campo, que tiene 18. Bacterias y nitritos. Esos son los 4 parámetros que ustedes tienen que utilizar para el diagnóstico de infección del tracto urinario. Que tenga proteínas puede o no puede tener, que tenga sangre, que eritrocitos puede o no puede tener. El pH urinario sí nos da una sospecha, porque en un pH urinario tan alto como el 8 la proliferación bacteriana se puede llevar a cabo. No es como un pH en 5 o un pH en 6 que es ácido, por lo tanto las bacterias tienden a no poder proliferar. Entonces sí, el pH urinario es un error importante, pero no es un criterio. Entonces, esta pantalla está trabajando. Se conectan con cable. ¿Sí? Sí. ¿Quieres que lo pida? Por favor, porque se está trabajando. No cambia. Silencio, muchachos. Vamos a ver, pues entonces tenemos nosotros el diagnóstico. Sí, el médico le dice que tiene el diagnóstico de infección del tracto urinario y le empieza a dar trimetropina. Le da 5 ml cada 12 horas por 7 días y el problema resuelto. La semana la nena pues evoluciona bien. Entonces a la semana el paciente va evolucionando muy bien, el papá muy agradecido y le dice que es un buen médico, va vestido de blanco porque lleva su estetoscopio, impecable, tenis blancos también. Y tenemos nosotros que feliz por haber médico, feliz hecho por el diagnóstico y un diagnóstico bien acertado y bien tratado. Pareciera que todos felices y contentos, tanto el papá como el médico. ¿Saben quién era ese médico? Era yo. Y yo ahí pensé que sabía cómo diagnosticar una infección del tracto urinario y sabía cómo tratar a un paciente. Sin haberlo visto, porque solo me lo contaron, no fui a la casa a examinarlo, pero me sentía muy bien por haber hecho un diagnóstico y haber dado un tratamiento. Hasta ahí pensé yo que la infección del tracto urinario era tan sencilla de diagnosticar y tan sencilla de tratar y que no tenía ninguna otra implicación. Hasta ahí pensé yo, qué fácil es hacer el diagnóstico de infección del tracto urinario. ¿Cómo se comporta la infección urinaria? Pues básicamente vemos nosotros que sí, la literatura dice que en el primer año de vida, antes de llegar al primer año de vida, los varones, que es la línea azul, son los pacientes más afectados. Y ahí menciona que la retracción del prepucio, que fimosis, predispone al paciente, al varoncito, a que tenga más infecciones. Ya después del año de vida, la línea roja, ya vemos nosotros que sí
siempre las mujeres o las nenas son las que van a tener mayor incidencia de infección del tracto urinario. Pero, ¿cuánto? Esa es la pregunta. ¿Será que la pregunta de ahorita que yo les hago a ustedes es frecuente la infección del tracto urinario? ¿Es común una infección del tracto urinario? Sí. O sea, si a mí me dicen, doctor, mira, es normal que tenga infecciones respiratorias, sí, mamá, va a tener de 3 a 4 infecciones respiratorias en el año y de 2 a 3 episodios de diarrea al año. Eso es normal, no es común, que es el examen ocasional que uno le da a los papás. Pero infección del tracto urinario, ¿cuántas le deberían decir ustedes a mamá o papá que es normal en el primero o segundo año? No es normal. No es normal, muchachos. No es normal. Si ahí me dicen, es que el bebé se hizo popó y se untó todo el material fecal en si es nena, sus labios mayores y yo vi que le entró un poquito, ¿a qué bebé no le pasa eso? A todos los bebés les pasa eso. No creo que la mamá está esperando cuando el bien se hizo ya está cambiando. A veces pasan 20 minutos, 15 minutos sin cambiarlos. Pero eso pasa en todos los niños del mundo. Sin embargo, los nefrólogos no tenemos atascada la consulta de este tipo de pacientes. Tienen que haber mecanismos que les ayuden. Entonces, si yo quisiera entender qué tan frecuente es la infección del tracto urinario, si yo quisiera entender cuál es la incidencia, dice, y esto es tomado de Nelson, de los artículos más recientes, dice que los niños sobre 2% y las niñas 8% van a tener una infección urinaria a los 7 años. Es decir, que si ustedes tienen un sobrino y ha llegado a los 7 años, posiblemente solo uno o dos niños han tenido infección urinaria y de las niñas 8, es decir, que no es nada, muchachos. Pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años sin tener infección urinaria. Y de ellos solo 2 varones y solo 8 niñas. Es decir, que esto no es frecuente, esto no es que uno venga a encontrar infecciones urinarias temporalmente o siempre. No es que, es que entró al colegio infección urinaria, es que es invierno infección urinaria, es que es verano infección urinaria. No sucede así. Entonces, ¿es la segunda causa más común de infección bacteriana en niños? Sí, eso sí es cierto, eso sí lo describen los libros. Después de los procesos respiratorios, la infección del tracto urinario es la causa más común. Entonces nosotros nos quedamos, ¿y entonces qué, doctor? ¿Es común o no es común? Voy a decir realmente que si es una infección del tracto recurrente, se debe pensar en anomalías del riñón y del tracto urinario. Entonces aquí ya agregamos nosotros otro problema, que si el paciente está haciendo infecciones urinarias, yo tengo que pensar que él tiene anomalía del riñón y del tracto urinario, que ya hay algo anatómicamente o estructural que lo tiene a ese paciente mal, que lo tiene a ese paciente predispuesto o que le facilita las infecciones del tracto urinario. En Colombia, de hecho, no solo Pablo Escobar salió de Medellín, sino que este estudio también es un buen estudio de 1960 a 2004, donde tomaron a todos los niños que tenían infecciones del tracto urinario. Otro dato importante, ¿cómo catalogamos o cómo decimos nosotros que es ictus recurrente cuando hay más de 3 episodios al año? Si hay un paciente que tiene más de 3 episodios al año, ese paciente ya se cataloga por definición como ictus recurrente. Entonces, este estudio se hizo en este hospital universitario de San Vicente y encontraron múltiples anomalías. Es un estudio viejito que lo publicaron en el 2006, pero la corte de ellos lo terminaron en el 2004, terminaron la corte y lo publicaron en el 2006. Y aquí ellos pusieron que encontraron múltiples hallazgos, principalmente reflujo, que fue una de las características más importantes, el reflujo vesicoureteral, grado 3 y grado 4. Eso básicamente lo encontraron en el 72% de los niños, 58% tuvieron compromiso unilateral, el 23% de los casos se resolvieron espontáneamente, 36% utilizaron quirúrgico. En la otra parte, y esta de las conclusiones, pues dice que encontraron cicatrices renales en 582 pacientes. Básicamente, mientras que tengamos pielonefritis, tengamos infecciones urinarias febriles, las cicatrices se van a ir generando. ¿Qué fue lo que encontraron en el estudio ya como alteraciones o como enfermedades? Pues estas que ven acá. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué fue lo que encontraron en eso? Encontraron esta lista de patologías. Y vean cuántas hay. Hay reflujo, hidronefrosis, vejiga neurógena, doble sistema colector,
de mayor a menor importancia, con el número mayor grande de pacientes, fue el reflujo vesículo-uretral. Pacientes solo con hidronefrosis, pacientes con complejidad neurógena, 8.6%. Pero esta fue la cantidad de anomalías congénitas que encontraron en esos pacientes. Es decir, que cuando yo tengo un paciente con ictus recurrente, una de estas cosas va a tener. El síndrome de la triada, que es el síndrome de Crumb-Velli, o el síndrome de Eagle-Barrett, síndrome de Ochoa, síndrome de riñón y herradura, hipoplasia, displasia, litiasis, riñón quístico, divertículo, valva, riñón único. Todas estas anomalías se encontraron en ese estudio. Y a partir de este estudio nosotros venimos buscando, ya nosotros aquí, si ustedes van a Nefro y dicen, es que un paciente con pielonefritis a repetición que ha tenido 3 o 2 en este año, están obligados a ir a buscar cada una de estas anomalías. Los tipos de reflujo según las edades, y este es uno de los más importantes porque aquí encontraron que el 35 y el 36% de los pacientes es reflujo grado 3 y grado 1. No es que ustedes lleguen con un paciente ahorita ya ahí mismo neonatos y que le toquen la pancita y dicen, yo siento que tiene un reflujo grado 3, yo siento que este tiene hidronefrosis 2. No sucede así. La expresión de todo esto, ¿cuál va a ser? ¿Por qué los estudiaron en Colombia? Porque tenían infecciones urinarias a repetición. Y entonces no puedo yo pensar que alguien le vaya a decir a los papás que es normal tener infecciones del tracto urinario, porque no es normal. ¿Por qué no nos... siempre les hago esta pregunta al público, ¿será que de todas las mujeres que están acá tuvieron infecciones urinarias a repetición? Su mamá les contó que los llevaba al médico a cada 2 meses por infección del tracto urinario. ¿Por qué creen ustedes que no? ¿Por qué ustedes no tuvieron infección del tracto urinario? ¿Por qué no tienen doble sistema colector? ¿No tenían hidronefrosis? ¿Por qué no tenían reflujo? Sí, esa es la parte por la cual ustedes me hicieron. Entonces tienen que haber mecanismos protectores. ¿Qué los protege a ustedes? Uno cada uno, pues. pH urinario. El pH urinario, ese es un mecanismo protector. Mientras más ácida sea la orina, menos proliferación bacterial. Mientras más alto el pH, sí, puede haber proliferación y puede ser un factor predisponente a un nuevo factor diagnóstico. Ese es uno. Otro, flujo unidireccional. ¿El? Flujo unidireccional. ¿Qué es el flujo unidireccional? La orina solo va a ir hacia abajo, no regresa, no hay reflujo. Muy bien. Que cuando yo llené la vejiga, el vaciamiento completo y constante, porque la niña medio que se sentó, se levantó, dejó pipí, dejó residuo, y entonces lo predispone. O que pase horas y horas y horas sin orinar, que no tome nada de líquido y pasa desde las 6 de la mañana hasta las 12 sin orinar, porque no toma líquido, entonces no le dan ganas de orinar. Es otro factor, el vaciamiento y la constante, ese es el segundo. Otro. ¿Cuál? Osmolaridad. La osmolaridad, eso va a depender de la cantidad. Si ustedes no han tomado líquido, una orina muy concentrada. Y la gente sí lo dice, mire mamá, mire doctor, yo miro que está orinando muy amarillo. Eso realmente no tiene nada que ver. Eso solo es básicamente si está bien hidratada o no está hidratada. El color de la orina en cuanto a muy amarillo o claro solo va a hacer referencia al estado de hidratación. Otro. ¿IgAs? ¿Ah? ¿IgAs? IgA sí, IgA secretora sí está en el uroepitelio y tiende a producir o evitar la adherencia de las bacterias. Otra. ¿Cuál? Proteína laboromodulina, que es la de Thomas Hodgson. También es otra proteína abundante en el uroepitelio que evita proliferación. Llevamos 4. Otra. El ángulo de los uréteres y la capa submucosa que se colapsa. Eso sí podría ser parte de la fisiopatía y la fisiopatía del reflujo, pero en este caso todos deberíamos de venir anatómicamente así. Si venimos mal, ya va a tener reflujo. Pero otra, hay producción de moco. ¿Han visto exámenes de orina que dice moco abundante? Sí. También el moco evita que se peguen las bacterias y los bote. Entonces, nosotros tenemos muchos factores protectores, por lo cual todas las mujeres que están aquí, inclusive todos los varones que están aquí, no han tenido infección del tracto urinario, porque esos factores protectores los ayudan a ustedes. ¿Cambian el pH urinario? Sí. ¿Qué cambia el pH urinario? Que el paciente consuma mucha fruta. El paciente consume mucha fruta y entonces nosotros vemos que el paciente, principalmente cítricos, como limonada, naranjera, niños que les gusta chupar mucho limón, y entonces estos pacientes tienden a elevar su pH urinario y predisponerlos. ¿O que le den vitamina C? La vitamina C sí es un error de Darwin. Como buenos pediatras luchando no caigan en esa trampa de sí se activa el sistema inmunológico, porque no es cierto. La vitamina C en exceso, como es una vitamina hidrosoluble, no se almacena. Y al no almacenarse, mientras más le den, más va a excretar. Y eso predispone a oxalato de calcio y a cálculos renales. Entonces,
tal vez es más negocio lo que estamos viendo. ¿Cómo se dividen las infecciones urinarias? Como altas, pielonefritis, o bajas como cistitis. La forma de colonización del paciente pediátrico, no del neonatal, del paciente pediátrico siempre va a ser por vía ascendente. Por aquí va a ser una bacteria. No es que va a entrar por piel, no es que va a entrar por garganta, va a entrar por oído, va a ser de vía ascendente. Y como la parte del área perianal está colonizado, generalmente los niños de esa edad no se limpian correctamente, hay muchas enterobacterias. Y entre las enterobacterias, ¿cuáles son las que están? E. coli, principalmente el 90% de las citos es por E. coli. Klebsiella, Enterococcus, Proteus, son de las más comunes. Entonces, si la bacteria logró llegar a la vejiga, yo le voy a llamar una cistitis. Por lo general esta a mí no me da fiebre. Por lo general esta infección como cistitis es la que normalmente, no sé si ustedes con esta edad han tenido infección, pero la gente grande dice: es que siento que me quema, que me arde. ¿Mamá, le da fiebre? No, fiebre no, solo siento que me duele y me arde y siento caliente el pipí. Síntomas de cistitis o uretritis. No ha llegado la bacteria de regla. Pero si yo tuviera un doble sistema colector, si yo tuviera reflujo, automáticamente el reflujo de acá me lo manda para acá. Dijo la doctora Paula ahorita, es que si el uréter no se implanta bien en la vejiga, puede haber reflujo, y así justamente funciona. Si este uréter no se ha implantado correctamente en la vejiga, se va a regresar. Y dependiendo del ángulo y la profundidad, es que tenemos reflujo desde grado 1 hasta grado 5. Pero cuando llega la bacteria al riñón, que ya es un órgano muy vascularizado, que pasa toda la sangre por ahí, ya tenemos nosotros fiebre, ya hay puniopercusión, ya hay otros síntomas, como los que vamos a ver. Estos son los microorganismos, generalmente se dan cuenta E. coli en las mujeres hasta el 83% de mujeres, en hombres un 50%, Proteus, Enterococcus, Klebsiella, Pseudomonas, Enterococcus son otros gérmenes que están metidos. Hay niños que pueden ser continentes, son niños muy chiquitos que no pueden, que su sintomatología realmente son muy inespecíficos, hechos de altericia, que estén irritables, que estén letárgicos. Estos son como los niños más pequeños, como los menores de un año, los que son difíciles de diagnosticar, y estos son los pacientes que son un poco más grandes. Pero aquí vamos a tener síntomas de tracto urinario bajo y síntomas de tracto urinario alto. Y aquí hay fiebre, hay vómito y dolor lumbar o puniopercusión. Mientras que nosotros, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los otros? Hematuria, enuresis, urgencia, dicen que no va a orinar y voy corriendo. Va a orinar, se sienta en el sanitario y solo gotitas hace. A las 2 horas quiere ir otra vez. A las 2 horas quiere ir otra vez. Y generalmente eso se le conoce como polacuria, que van a orinar muchas veces, pero poquitas cantidades. Si fuera a orinar muchas veces y grandes cantidades, pues es poliuria. Pero estos son los síntomas que ustedes tienen que considerar para un paciente con pielonefritis, de abajo, y los de infección del tracto urinario bajo, como cistitis o una uretritis. ¿Son la misma cosa? No. Porque si yo pienso que el paciente tiene una cistitis o una ITU baja, no me preocupo tanto como si a mí me dice que el paciente llega a la consulta, como ustedes como pediatras, mira doctora, fíjate que la nena, yo le hago con muchos pediatras y me han dicho siempre que es infección urinaria, que es normal que le dé. ¿Cuántas infecciones ha tenido mamá? 5 infecciones. Estas 5 infecciones han sido con fiebre, todas. Cada vez que ella tiene infección, yo me doy cuenta que empieza con fiebre. Le hacemos examen de orina y está alterado, le hacemos cultivo, sale positivo. No estamos hablando de cistitis, estamos hablando de pielonefritis, que es otro síntoma, que es otra condición mucho más grave. Entonces, para hacer el diagnóstico de ITU o de pielonefritis o ITU alta, pues yo sí necesito algunos componentes, como va a ser la sintomatología clínica, fiebre principalmente, dolor lumbar, que lo vamos a evaluar como puniopercusión positiva, la apariencia tóxica, pues que el paciente no luzca bien, que si luzca enfermo, niño de 3, 4 años que esté decaído, que no quiera comer, que se vea enfermo, vómitos, náusea, diarrea pueden estar. Necesitamos una hematología, BS-PCR como mínimo, urocultivo es el gol estándar para saber aislar la bacteria y ver el antibiograma, y la orina simple. Entonces, básicamente es un rompecabezas a armar y ver cuál es el diagnóstico correcto de este paciente. Para ser un poquito más específico en relación
a los síntomas clínicos de la ITU alta son los que ustedes tienen, o los exámenes paraclínicos son los que ustedes tienen en la pantalla. Pero hay algunas cosas que son importantes en el examen de orina. Y una de ellas es yo les mandé un artículo de la Pediatrics, que es el que vamos a revisar, y nos está dando es este artículo, es del mayo 24, este era un poquito antes del 2018, pero este estaba especificado, estaba detallado un poquito mejor, porque aquí ya me ponían a mí que la esterasa, los nitritos, los leucocitos microscópicos positivos casi que me dan a mí sensibilidad hasta el 99-100% si tenemos los tres. Si tenemos esterasa, si tenemos nitritos, si tenemos leucos por campo, o sea, piuria, casi el 100% de sensibilidad. La especificidad puede cambiar porque el lupus me da piuria, porque TB me da piuria, porque síndrome nefrótico me da piuria, porque dengue me da piuria. No es tan específico, pero cuando encontramos los tres sí. Y en el último artículo, pues ellos dicen si solo es esterasa leucocitaria hasta un 83% de sensibilidad, especificidad un 87%, en nitritos, si están positivos específicamente sí me está diciendo que hay infección, aunque no es tan sensible. ¿Por qué creen que la niña de 1 año tenía nitritos negativos? Por la micción constante. Porque ellos no son continentes. No sé quién lo dijo, pero lo dijo acertadamente. Que el niño, y de hecho cuando los asustan, o cuando uno está cambiando el pañal, sueltan el chorro. Se orinan rápido. Se lo vamos a sacar duro. Vamos a ver cuando quieren, ya, el chorro. Entonces los pacientes no contienen. Entonces ellos se orinan muy espontáneo, y para que haya el intercambio de nitritos, de nitratos a nitritos, que la nitrato reductasa, que tienen algunas enterobacterias, puedan reducirlos, necesitamos por lo menos 1 o 2 horas para que se lleve ese cambio. Y a veces los niños orinan muy rápido, entonces no da ese tiempo. Entonces, que esta nena, en el caso clínico, no tenga nitritos, no significa que no tenga piel. Los criterios, aquí solo me voy a tener uno de ellos, que es la bolsa, muchachos. Vamos a dejar claro una cosa: si el paciente no es continente, o sea, que se orina porque es muy chiquito, tiene menos de 2 años y no logra controlar esfínteres, lo que dicen todas las guías es que tiene que hacerse sondeado, cateterizado. Si el paciente es continente arriba de 2 años, hace chorro medio, ustedes pueden agarrarle a la mitad. Dice mamá que orine un poquito, y cuando sacó un poquitito, ahí agarran la muestra, por eso se llama chorro medio, porque no agarramos lo primero, sino que va orinando a la mitad. Solo esos 2 métodos existen, no hay más. El problema que nosotros tenemos es que las mamás no quieren que uno le meta una sondita al bebé, ese es el problema. Entonces tratamos de hacer un equilibrio aquí, y si yo vengo y hago la recolección con bolsita, si sale normal o no tiene nada, ese paciente, su valor predictivo o negativo es alto. Me está diciendo a mí que ese paciente no tiene ITU. Ahora, si el paciente se le hace con bolsita y sale positivo, esterasa, leucos, tiene de todo, el examen de orina, el examen general de orina con bolsita, pues ahí están obligados ustedes a ir a meter una sonda. Llegó el paciente con 39 grados de temperatura en la emergencia. No es oído, no es garganta, no es respiratorio, no es a nivel intestinal, y usted dice, este puede ser una pielonefritis. Entonces le voy a hacer un examen, pero la mamá se pone brava porque no quiere que le metamos una sondita. Le pongo la bolsita, recolectan la bolsita, el examen de orina, y viene que dice que está normal, que no encuentra nada patológico, este virus probablemente no tenga ITU. Si viene patológico ese examen, con esterasa, con leucos, con bacterias, con nitritos, ustedes dicen que estoy obligado a cateterizar ese paciente. Estamos hablando de los niños menores de 2 años. Es decir, que si sirve la bolsa, sí, sirve para decir que no. Pero no puedo asegurar al 100% que sí tiene hielo solo con la bolsita. Tendría que ir a cateterizar. Y estamos hablando de los niños pequeños, los menores de 2 años, porque los otros que ya contienen, pues seguimos con chorro medio. Entonces, ¿ya sabemos cuál es la utilidad de la bolsita? Sí, seguramente se lo voy a preguntar en el examen. ¿Cuáles son los criterios? Porque vean esto, pues tasas de falsos positivos 50%. Necesitan ustedes ir a caracterizar. Por eso que la bolsita a mí lo que me va a servir para el valor predictivo negativo. Para eso me va a servir exactamente la bolsita. Muy bien. Entonces el abordaje diagnóstico de los pacientes es si yo tengo
que el paciente tiene una infección del tracto urinario pero no tiene fiebre y lo catalogo como bajo, voy a revisar la técnica de higiene, voy a ver si el encargado del bebé está al pendiente de limpiarlo correctamente. Obviamente si es mujer, ¿por qué mujer predispone que sean infecciones del tracto urinario? Porque lo que aprendimos en la facultad años y años atrás se dice, si es que la uretra es mucho más cortita, es cierto. Es que el área del anito, el anito junto a la vulva están cerquita y por eso se colonizan fácilmente, es cierto. Por eso una mujer sí tiene factores predisponentes más que el varón, pero de igual manera tiene sus mecanismos protectores. El estreñimiento, y por eso la doctora Martínez le mandaba ahí los artículos, porque siempre ha sido un debate de discusión con gastros, que dicen los gastros que el estreñimiento no tiene nada que ver con las infecciones del tracto urinario, pero nosotros tenemos casi 20 artículos donde dice que hay una asociación, donde hay disfunción diccional por estreñimiento, porque comprime mucho la vejiga. Ropa muy ajustada y sintética, no algodón, sino más sintético, pueden ser algunos hallazgos que me pueden llevar a mí a infecciones del tracto urinario bajo. Del otro lado, pues está la infección del tracto urinario alto. Y aquí solo tenemos dos cosas. O esta paciente tiene una anomalía estructural o es una anomalía funcional. Y dentro de las estructurales, principalmente reflujo y obstrucción vésico-ureteral, obstrucción pielo-ureteral, obstrucción pielo-ureteral, vésico-ureteral y las bandas de uretra posterior. Es decir, que podemos tener tres tipos de obstrucción allá abajo. Y si vamos de este lado, pues hay pacientes que nacen con una misión disfuncional por vejigas neurógenas y eso los han visto ustedes como los pacientes con mielomeningocele, que nacen con una pelotita en la espalda que viene de la meninge, de la médula espinal, una espina bífida oculta, defectos de túbulo neural y vamos a ver nosotros que pueden tener una vejiga neurógena. Este es como un abordaje en general de la itis recurrente. Vamos a ir nosotros de este lado a buscar estructuras o anormalidades estructurales y lo que necesitamos nosotros es hacer un ultrasonido y un uretrocistograma. Por lo menos estos dos, un uretrocistograma miccional y el ultrasonido de renal y vesical, son los que nosotros deberíamos hacer. Si el paciente tiene alguna anormalidad como hidronefrosis, vamos a considerar antibiótico. Aquellos dicen que dependiendo del grado de reflujo, si es un grado 3, si es un grado 4, dejemos, si es un grado 1 o 2, no le pongamos, pero aquí en Guatemala yo le pongo a todos porque a veces no se dan cuenta, a veces tenemos que hospitalizar a los niños, entonces yo reflujo 2, yo le pongo profilaxis antibiótica. Y por supuesto que aquí lo tiene que ver un nefrólogo pediatra para ver cuál es el problema, diagnosticarlo y ver si se tiene que ver. En base a lo que decía la doctora del otro lado del medio, pues ya vemos, voy a mencionar, evaluar si tiene constipación, cuánto se hidrata el paciente, si toma fibra, darle por lo menos hacer que las heces sean más blanditas y pues hablar con los papás acerca del manejo de estos pacientes de ITU baja. Lo que decía la doctora Elías es esto, que para que yo no tenga reflujo necesito un ángulo de 45 grados y un túnel debajo de la mucosa entre 3 y 4 centímetros. Cuando estos requisitos no se cumplen, cuando el uréter no entra a 45 grados y su túnel es muy cortito, digamos que aquí hubiera estado el túnel, este paciente va a tener reflujo. Y dependiendo del ángulo y dependiendo del túnel submucoso, pues así es el reflujo, desde un reflujo grado 1 hasta un reflujo grado 5. Así es. Ahorita justamente hay un patógeno ahí abajo en el área de múltiple, donde están los respiratorios, manzanas de hojas, no sé, que está a fondo, que tiene un reflujo grado 4. Está metido ahí, se llama, creo que David Andrés, se llama. Alguien no lo ha visto ahí, pero David Andrés tiene un reflujo grado 4 del lado derecho. Es el patógeno de 14 años. 14 años escapamos de patógeno del diagnóstico. Lo tuvieron que haber hecho en el segundo y el tercer año de vida, pero 14 años ha pasado sin diagnóstico de paciente. Entonces, esta es la primera consideración. 40% de la I febril es explicado por reflujo. ¿Con qué hacen el diagnóstico de esto? Con uretrocistograma me va a decir a mí el grado de reflujo, no con ultrasonido. Con ultrasonido yo puedo sospechar, puedo decir, me parece a mí que puede hacer un reflujo, pero el diagnóstico es con uretrocistograma. Y la obstrucción. La obstrucción
de la pelvis renal con el uréter, pues se llama obstrucción pielo-ureteral, y generalmente a mí me da hidronefrosis severas. Puede ser porque hay un vaso aberrante que cabalgó sobre el uréter, puede ser porque haya displasia fibromuscular y que el uréter esté más engrosado, y básicamente a mí me da hidronefrosis severa. En la obstrucción del uréter con la vejiga, puede ser que esté estenosado, obstruido aquí. Esa es una obstrucción ureterovesical. Y aquí tenemos las valvas de uretra posterior, donde vemos que aquí puede haber un cuello de goteo, puede hacerse más estrecho porque hay valvas. Entonces el paciente quiere orinar, no puede porque tiene obstruido por las valvas de uretra posterior, y entonces hay hidronefrosis bilateral. Posiblemente esa sea su pregunta de examen. ¿Qué condiciones da a ustedes hidronefrosis bilateral? Porque esto puede ser derecho, puede ser izquierdo. Este puede ser derecho, puede ser izquierdo. Difícilmente va a ser bilateral, porque si él nace obstruido en los dos lados, va a tener polihidramios o anidramias, y cuando nace va a pasar más de 12, 18, 24 horas sin orinar, y seguramente eso es incompatible con la vida. Es muy raro que venga obstruido bilateral, pero las valvas de uretero posterior sí me van a dar hidronefrosis a mi bilateral. El ultrasonido, lo que ven en pantalla son riñones de aspecto normal, con su corteza, médula, completamente normal, nada extraño en esos riñones. Pero ahorita ya vemos un paciente o un ultrasonido que tiene hidronefrosis. Todo el líquido en ultrasonido se ve negro, todo lo sólido en ultrasonido hipericogénico se ve blanco como una piedra, deberíamos verlo blanco, pero como el líquido se ve como anicogénico, como lo que estamos viendo. Y en el uréter vemos la pelvis renal, cálices mayores dilatados y un poquito de parénquima renal ahí. Esa es una hidronefrosis, por lo menos una hidronefrosis 3. Y si alguien me dice, mi caso de hidronefrosis 4, a ver, pues. Vemos otro ultrasonido donde vemos esta acumulación de líquido, también sugestivo, sospechoso, hidronefrosis 2. Acá ya vemos otras imágenes donde vemos cálices mayores, pelvis renal, los cálices, y aquí superabombados, cálices mayores, cálices menores, cómo están superabombados, la salida de la pelvis hacia el uréter, y pareciera que aquí está tapado, pareciera que aquí no pasa. ¿Qué pensarían ustedes si les presentan un ultrasonido así? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales si ustedes ven un ultrasonido como el que estamos viendo? Es el mismo paciente, es ese recién nacido de Gómez Amayo, va a tener unos 3-4 días. ¿Cuál? Obstrucción, que esté obstruido, tiene hidrouréter del lado izquierdo, todo básicamente del lado izquierdo, y puede ser una obstrucción del uréter con la vejiga o puede ser una obstrucción de la pelvis con el uréter. Por la gravedad de esto, a mí me parece que está obstruido, y entonces puedo pensar que sea una obstrucción pielo-ureteral o una obstrucción vésico-ureteral. ¿Cómo hacen el diagnóstico para confirmar o descartar esta patología? ¿Cuál? Si estoy pensando en reflujo, sí. Si estoy pensando en obstrucción, ¿cómo? El centellograma hay dos tipos, pero debería tomar un estudio con medio de contraste. O es una pielotac, o una tomografía con medio de contraste, o un pielograma. El pielograma queda un poquito en desuso porque no nos da tanta información, y a veces tenemos que ir a hacer tomografía con medio de contraste, entonces mejor pasamos de una vez a hacer tomografía con medio de contraste. ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? ¿Están todos los terrenos? ¿Cuántos terrenos son? 25, 26, 25. 25. Tenemos dos bajas. No había quitado yo la última fila, porque si no ustedes. No, 36. A ver, doctora Rachón, ¿qué es lo que ve en pantalla? ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? ¿Diagnóstico? ¿Qué estudio es? ¿Ah? Es un uretrocitograma.
doctora Rachón, ¿no quién ve? Si la doctora Rachón no tiene que sentarse ya porque no ve. No hay paso de medio de contraste. O sea, no hay. Por eso es que le pongo esa imagen, porque si yo meto un medio de contraste a la vena, el riñón lo va a captar y lo va a excretar hacia abajo. Pero yo ahí no veo los riñones. Yo aquí veo que lo que hicieron fue meter el medio de contraste por la vejiga y ahí se regresó. Entonces este es un estudio de uretrocistograma, no es un estudio de pilotomografía o pielograma. Este es un estudio retrógrado, de arriba, de abajo, hacia arriba. Si yo hago un estudio medio contrastado, como pilotomografía o como pielograma, luego meter el medio de contraste venoso, el riñón va a captar el medio de contraste y lo va a excretar. Entonces se va a dibujar de arriba hacia abajo. Y por eso me sirve para ver obstrucciones, porque voy a ver dónde se quedó detenido. Aquí no me sirve porque lo que estoy viendo yo es reflujo. ¿Qué grado de reflujo tiene ese paciente? De hecho, sí, me parece a mí que puede ser un grado 4. Si alguien dice 3.8, está bueno. Pero sí, es un reflujo bien puesto, es un 3 y un 4. Y del lado izquierdo sí tiene un 3, porque dibuja muy bien la pelvis, ¿ve? Los cálices mayores y menores se dibujan muy bien, eso está un poquito más dilatado. Recién nacido, 2 días de vida, empezó con fiebre en el segundo día de vida, y yo le escuchaba en un examen de orina patológico, nitritus, esterasa, tenía bacterias abundantes, tenía las 4 cosas, también tenía proteínas, también tenía sangre, pero esos no son criterios para la infección de pertoneal. 4 parámetros, dijimos esterasa, leucocitos por campos, bacterias y nitritos positivos. Si les envían a ustedes otro parámetro que son cilindros leucocitarios, también es diagnóstico de ITI, los cilindros leucocitarios. Es un estudio de uretrocistograma. Colocaron una sonda, llenaron la vejiga y sorpresa, ¿no? ¿Qué grado de reflujo? Es un grado 5, ahí no podemos hablar de un grado 4. Vean el grosor, megauréteres, vean cómo están bombados los cálices mayores, cómo están abombados, cómo los cálices menores acá. Este es un reflujo grado 5, sí o sí, bilateral. Problema porque el patojo apenas tiene 2 días de vida. Tratamiento, ¿qué creen que hay que hacerle? ¿Será que se puede reimplantar, cortar estos grandes uretes y meterlo al que? No sé, es muy pequeño, lo tengo que llevar a 1 año de vida para intentar hacer ese tratamiento. Entonces este paciente lo que hay que hacer es una derivación. La derivación más fácil aquí es una vesicostomía. Hacerle un agujero a la vejiga y que por ahí fluya el pipí para que no se esté regresando. Es como liberar presión. Si el paciente no orina bien por abajo, pues ya hago una vesicostomía y por ahí tiene que hacer. Si yo le dejo puesto una sonda, ya no se llama vesicostomía, se llama cistostomía. Pero si yo dejo sobre el agujerito, es una vesicostomía. Y eso es lo que este paciente necesita, por lo menos hasta llegar el año de vida y darle tratamiento. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla? ¿Les llama la atención algo de esto? Esta vejiga se ve rara. Se ve como una vejiga neurógena en árbol de Navidad. Esta es una vejiga muy chiquita, pequeña, que se contrae, pero tiene doble sistema colector, una pelvis, otra pelvis, tiene doble sistema colector y ambos son refluyentes. Tienen reflujo y un divertículo pequeñito. Y esta, la preliminar, ¿qué llama la atención? Así son las placas. La radiografía preliminar, algo le tenemos que ver. ¿Qué radiografía? Paciente conocida en el 2017, la conocí aquí. Originario de Monja, Jalapa. O allá por Jutiapa, por donde dicen debajo. Por allá. ¿Sabe qué le ves? ¿Te llama la atención? ¿Qué veo que te pones ahí? ¿Qué te llama la atención? De esta. Nada. No tiene sacro, muchachos, no sé quién lo vio, pero no tiene sacro. No tiene sacro. Este paciente es una genesia de sacro. ¿Y sabe con cuántas infecciones vino aquí? Vino con 31 infecciones urinarias. Fue con aproximadamente 6-7 médicos ahí en toda Jalapa, lo que es Jalapa, Monjas y parte del Progreso Cutiapa, porque ahí se mantuvo dando vueltas.
Y los médicos que lo vieron, que no sé si fueron pediatras o médicos generales, le dijeron que tener infecciones urinarias era normal. Cada médico le dio por lo menos entre 4 y 5 tratamientos por infección del tracto urinario. La mamá dijo, yo ya estoy cansado, como dijera, ya estoy de que me digan que es normal, y la trajo. Yo estaba de R2 en Anejo como en 2017 y sentado ahí a las 4 de la tarde queriendo medir cuando vino la señora. Y dicen los de la M, hay un paciente limpio. Entonces, fui a verlo y la señora me dice, es que vengo de Jalapa. Señora, muy humilde, yo vengo de Jalapa porque mi nena tiene muchas infecciones urinarias y no me dicen qué es lo que tiene, entonces quiero ver. Ahora la creatinina en 2.8. Presión arterial alta, ya estaba arriba del 90 percentil, otra vez con proteinuria en el examen de orina, tenía eritrocitos, tenía alteración en un examen patológico, y yo digo, muchachos, me vuelve a hacer un uretrocistograma y la paciente era una vejiga neurógena secundaria y una génesis sacro. ¿En qué patología se meten a génesis sacro? ¿Qué grupo de patologías son? Defectos del tubo neural. En los defectos del tubo neural entra agenesia de sacro, médula anclada, meningocele, mielomeningocele, isquemia vígida oculta, todos por deficiencia de ácido fólico. Entonces, lo que tenía era una vejiga neurógena y eso era básicamente lo que le estaba provocando las múltiples infecciones urinarias febriles. Y lo peor fue que de tantas pielonefritis, al inicio yo les dije que el paciente hace cicatrices renales. Ya tenía enfermedad renal crónica estadio 4, porque venía con 2.9 de creatinina. ¿Prevenible? Sí. Era prevenible. Esas vejigas o se cateterizan o se hace vesicostomía o se les coloca una colobesicostomía para que no me den problema de reflujo, que no me den problema de pielonefritis a repetición. Este paciente es una pilotomografía donde aquí está el riñón, estamos viendo que captó todo el medio de contraste, pero se quedó acumulado ahí parte del riñón y aquí vemos que empieza a bajar, pero sí se detiene. Este paciente tiene hidronefrosis del riñón izquierdo. Cuando vemos la reconstrucción, vemos que el riñón pues tiende a acumular un poquito de líquido ahí, vemos que se acumula líquido que no fluye correctamente y ya en la reconstrucción final el riñón contralateral orina muy bien, excreta todo el medio de contraste, pero este riñón no, porque aquí no pinta el parénquima renal, aquí pinta el medio de contraste, vejiga que ya está cayendo un poquito el medio de contraste, pero el riñón, si no recuerdo el izquierdo, tenía una punta de lápiz. Este paciente tiene una función vésico-ureteral y hidronefrosis grado 4, recién nacido también, no sé, es como de 4 meses, este paso. Aquí que es lo que vemos, pues es un poquito más fácil, que son los cálculos. Entonces para los cálculos aquí una urotaxia medio de contraste, vemos un cálculo como en el polo inferior derecho, vemos un cálculo mucho más grande en la pelvis. Aquí empiezan a pintar los cálculos, ¿no? Hay una piedra bastante grande. Del otro lado, ¿cuál es la diferencia? Que este estudio no tiene medio de contraste. Si ustedes ponen medio de contraste, pues se pinta blanco, se pinta como vemos ahí. Entonces no hay que poner medio de contraste si están pensando en cálculos. Y ese fue el primer error del día de ayer con la nena, que no sé quién le pidió una tomografía sin medio de contraste, de ese papá que está abajo, sin medio de contraste. Lo subieron y los radiólogos muy listos también lo hicieron. No le pusieron medio de contraste pensando que era obstructivo. Si yo pensaba que era cálculos, pues era una urotaxia sin medio de contraste, pero yo estoy pensando en un obstructivo, tenía que ser una reconstrucción y por lo tanto era con medio de contraste. La profilaxis de es amoxicilina, cefixima, el tratamiento de 7 a 10 días, si es una INTU baja den 7 días, si es una INTU alta vayan por 10 días. Son los clásicos. De hecho yo el trimetropin, esta microfurantoína la dejaría solo para cistitis, no la usen para piel porque no funciona muy bien. No les puse aquí fosfomicina, pero he visto que últimamente están abusando de la fosfomicina. He visto que cualquier cosita por fosfo. Hay dos tipos de fosfomicina. La fosfomicina sódica, que lo dejamos por 7 a 10 días, que es la PN250 en 5 y se calcula a 50 miligramos kilo día, específicamente para agentes BLE positivo, no para una E. coli normal. Y está la otra fosfomicina, que es la trometamol, que es la que viene de 3 gramos, dosis única. Generalmente se los damos a los adultos, pero esa dosis única se la damos a los adultos. En los adolescentes
Solo si es cistitis. Entonces, si quieren tratar un paciente con fosfomicina, usen la sódica de 7 a 10 días. Y si solo es una cistitis o es baja, den una dosis única con fosfomicina y esa no es sódica, es trometamol. Por eso es que dejan una en la otra. Profilaxis, van a dejar profilaxis, estas son las dosis de profilaxis que tienen que dejar si hay reflujo grado 3, grado 4 y no se pueden operar. Cicatrices, después de la primera infección urinaria febril, pues nosotros tenemos más o menos un 4 o un 5% de chances de tener cicatrices. Después de la segunda, subimos casi a un 26% de tener cicatrices. Y después de la tercera o más, casi que llegamos nosotros a un 29% de tener cicatrices. ¿Se forman cicatrices en los riñones por la pielonefritis? Sí. El estudio que se tiene que hacer es un centellograma morfológico que se llama DMSA. Y lo que hace es que me muestra a mí las áreas de hipocaptación, donde vemos nosotros que tiene que captar correctamente el riñón y no capta. Entonces, el que yo tengo que hacer para buscar cicatrices por reflujo que estén asociadas a pielonefritis es un DMSA, que es morfológico. Porque hay otro centellograma que es funcional, que es el DTPA. Enfermedad renal crónica, pues también en evolución de enfermedad renal crónica. La hipodisplasia, el reflujo, a mí en cuanto a enfermedad renal crónica me representa 25%. ¿Cuántos de ustedes todos ya pasaron por la nefro, no? Hay un grupo que no pasaron por la nefro porque no turnaron la nefro. ¿No? ¿A qué hora se van los residentes de la nefro? Se van temprano, ¿no? Se miran relajados, ¿no? El residente de la nefro no se va de aquí hasta que el último paciente de hemodiálisis se ve. Y si el último paciente sale a las 10, si el último paciente se va a las 11, se va a las 11. Hasta que no haya ningún paciente que va a hemodiálisis, no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 35 pacientes, 38 pacientes en la hemodiálisis que vienen 3 veces a la semana, vienen lunes, miércoles y viernes y pasan 3 horas sentados en la máquina. Eso es hemodiálisis. Pero los otros enfermos renales crónicos tenemos casi 135 pacientes en diálisis peritoneal. Escuchen bien. Ningún otro paciente, ningún otro país en la región tiene esa cantidad. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, mucho menos Belice, logran llegar a 135 pacientes en diálisis peritoneal. Asumamos que se vayan 20 y 130, 150 pacientes que están esperando un trasplante de riñón. ¿Será que Fundamiel puede abastecer 150 trasplantes? No puede. Fundamiel va a un ritmo de 12, si bien nos da 15 pacientes trasplantados al año. Si bien nos da. Entonces muchos de los pacientes van a morir en diálisis peritoneal, van a morir en hemodiálisis. Y los CR3 no están acá, pero se dan cuenta que vienen con edema o pulmón, que vienen hipertensos, encefalopáticos, que vienen con infecciones asociadas a catéter vascular, que vienen con peritonitis, y su calidad de vida mucha es terrible. Entonces, yo no puedo dejar, por eso la exigencia que yo les pongo a ustedes es alta, que cualquier pendejo que dice que se cree médico allá afuera esté haciendo este tipo de barbabasadas. Que a mí me digan que una niña tenga 31 infecciones seminales y que alguien con escasez de neuronas digan que es normal. Eso no pasa mucho. Cuando yo entiendo que estos pacientes por reflujo, por hipodisplasia, por obstrucciones, otras uropatías, hipodisplasia, esos pacientes van a llegar a enfermedad renal crónica. Aquí hay que quitarle la cabeza. Y aquí entro un poquito en dilema, porque es que el doctor cómo dice las cosas. ¿Qué es más antiético? ¿Tener el título de médico y ser un verdadero ignorante en la medicina? ¿O realmente estar tratando de insistir con esta gente para que despierten y que se den cuenta que son vidas de niños? ¿Y saben qué pasa con los niños de diálisis peritoneal? Aquí no tenemos cicladora. Nosotros colocamos, como hubiera dicho el interno, entró el interno al intensivo, lo estaba tornando ahí y hay una máquina que hace bulla. Yo le digo, vos andás, ya es cabrón, hablo como a las 3 de la mañana, vos andás, ¿qué máquina está haciendo? Voy a ir parada. Y sale el interno y dice, doctor, mire, así asustado, me dice, doctor, mire, es que hay una máquina con este tamaño, pero tiene un salón de ese tamaño. Si ven la maestra bolsa de dextrosa de diálisis peritoneal, un salón. La máquina calienta el líquido.
La máquina calienta el líquido. Pero ustedes qué creen que hacen mis pacientes en Jalapa, allá en Las Verapaces, en Salamá? ¿Qué creen que hacen los pacientes? ¿Cómo calientan el líquido? No lo pueden meter en microondas. Crean pirógenos endógenos, no se pueden meter en microondas. Se hace una cajita y se pone una bombilla. Como cuando calientan los churros en las ferias, se tiene una bombilla. Y la gente que no puede, porque no puede hacer una cosita, está sobre la lámina, sobre la piedra envuelta para que se caliente, porque si el líquido entra frío, es provocado. ¿Y saben qué? La diálisis peritoneal se hace a las 8 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde, 10 de la noche, sin falta. Ahora quiero meterme al río, no puedes, de catéter severo. Quiero meterme a la piscina, no puedes. Tanto el vascular como el peritoneal no se puede. La calidad de esos niños muchas es mala. De lado, tal vez de la nefro es algo lo cual da ese diagnóstico. Mamá tiene enfermedad renal crónica, son los diagnósticos que a uno duele darles a los papás. Porque sabe uno qué conlleva, sabe uno el calvario que va a tener atrás. Desde hemodiálisis, diálisis peritoneal. Y ustedes dicen, es que lo trasplantaron. ¿Será que necesitan panacea de trasplante? ¿Qué conlleva que estén trasplantados? ¿Cuántos medicamentos toman? Toman un esteroide, diclofenaco, acróticos. Medicamentos inmunosupresores. ¿A qué los va a predisponer? Infecciones oportunistas. Criptococo, candidiasis, TB, criptosporidio, neumocistis, todas las enfermedades oportunistas, ahí están presentes. Y lo tienen que tomar toda la vida. Solo los gemelos homocigotos, monocoriónicos, que sean mono, solo ellos son compatibles hasta el 99%. Y son los únicos que pueden librarse de la inmunosupresión. De ahí, no. Un buen motorista que se puede partir la madre por carretera de Salvador, bajen los riñones, pero no son compatibles. Hay que tomar medicamentos inmunosupresores. Entonces, hasta que ustedes no entienden cuál es el problema o la magnitud de esto, no se pueden relajar. ¿Por qué mandan los pacientes a Fundanier? El registro hasta el 2013, abril 2013 en Fundanier, ¿por qué los mandan? Síndrome de presentación, por lo cual fueron referidos. ¿Por qué? Entonces, después de esta charla, yo no quiero que ustedes salgan a hacer barrabasadas, mucho menos que no hagan como Michael Patson siendo externo diagnosticando a un paciente sin llena de barbajo, porque cree que es fácil hacer un diagnóstico de ITU, porque es fácil dar primetropina, sino que el diagnóstico de infección del tracto urinario me condiciona a mí a que los pacientes tengan enfermedad renal crónica del estadio 2 al estadio 5, y por eso los mandan. Otros vienen ya en fallo, vienen con 140 de OM, 10 de creatinina, así vienen otros vienen con algunas anomalías urinarias sintomáticas, proteinuria, hematuria, otros vienen como síndrome nefróticos corticoresistentes, otros vienen como síndrome nefríticos como la glomerulonephritis rápidamente progresiva, otros vienen con nefrolíticas que también los cálculos terminan en el riñón, y otros que estuvieron muy intensivos, que hicieron ese renal agua, se progresa el daño y terminan con enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver ustedes? Pues saber que las infecciones del tracto urinario son las expresiones clínicas de una patología de base, principalmente reflujo. Tienen ITU alta, piensen en reflujo. Hay otras, pero piensen en reflujo. Y es uretrocistograma. Hacer diagnóstico temprano y dar tratamiento correcto para la ITU. Referir a la nefrología para el abordaje a largo plazo. Porque sí, necesitamos nosotros ver a esos pacientes y cuidar a esos riñones. Y evitar cicatrices renales y enfermedad renal crónica por las ITUs es muy importante. Muy bien. Básicamente, esta era una de las presentaciones que teníamos. La otra nos va a llevar unos 20 minutos. Sí, bien, ¿no? Pero ¿hay alguna duda de esta? ¿Hay alguna duda de ITU alta o de ITU recurrente?